Hola a todos, os saludamos en esta hora. Oramos que este sea un espacio y un tiempo en el que Dios esté hablándonos a nuestras vidas y trayendo esperanza, fuerza y nos dé también no solamente el entender, la gracia para entender, sino también esas fuerzas para poder poner en práctica y lograr hacer aquello que Dios nos ha encomendado. Hay un pasaje en el que quisiera hoy basar nuestra meditación, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo, los 6 primeros versículos. Dice allí, cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Abigail, la que fuera mujer de Nabal también. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en el Señor su Dios. David, antes de llegar a ser rey, él era perseguido por el rey anterior, que era Saúl. David voluntariamente vivió algo así como exiliado en un lugar llamado Siclag. Desde Siclag ellos, él y sus hombres, que eran 600 hombres, hacían distintas incursiones. Allí estuvieron viviendo poco más de un año, y desde allí pues estaba David, como digo, siendo perseguido por el anterior rey, que era Saúl. Cuando David vivía este tiempo, pasaba una gran incertidumbre. Cuando David estuvo en Siclag, él era, como decía, perseguido por el rey, y además estaba viviendo en el territorio enemigo, porque Siclag pertenecía a una ocupación además enemiga. Vivía en un lugar prestado, estaba en los ejércitos, en medio de los ejércitos enemigos, viviendo allá. Pero a pesar de eso, me llama la atención que David no sacaba conclusiones acerca de sí mismo con respecto a sus circunstancias. David sabía quién era él. David era un hombre que tenía su identidad en algo más grande que lo que es simplemente las circunstancias. En esta sociedad en la que nosotros vivimos, que la gente busca su identidad en nacionalidades, en la condición económica, en si estoy o no en paro, estoy laborando, estoy casado, soltero, si mi condición sentimental es con pareja, sin pareja, mi condición física, si soy anciano, si soy joven. En todo este tipo de cosas donde la gente busca muchas veces su identidad, David sabe muy bien quién es su identidad. ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Es algo que vemos un ejemplo muy claro de alguien que sabía que su identidad estaba en Dios. No son los años que tú tienes lo que te da tu identidad, no es si trabajas o si estás en paro, no es tu condición económica ni sentimental, es Dios. Él es el que da identidad a nosotros. Él es el que ha dicho: tú eres mi hijo, tú eres mi hija, si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Si nosotros le hemos aceptado el gobierno de Dios en nuestra vida,
hemos sido hechos hijos e hijas de Dios. Esa es nuestra identidad. Somos hijos del Rey. Y bastantes más cosas de las que la Biblia nos va enseñando. Hijos amados, hijos con un propósito, hijos aceptados, ¿no? En Cristo Jesús nosotros somos amados, somos aceptados y somos perdonados, ¿no? Qué bendición poder ser hijos e hijas que tienen claro qué son y quiénes son, a pesar de todas las circunstancias que vivimos. Vamos a vivir distintas circunstancias, pero en medio de ellas nosotros, en medio de esa prueba de nuestra identidad, tenemos que salir airosos sabiendo quiénes somos. En otro orden de cosas, David está en Siclag, como leíamos en el pasaje. Desde allí hacían salidas, incursiones, batallas, y en una de ellas, mientras David y sus hombres estaban fuera, mientras ellos estaban batallando, cuando regresan cansados, resulta que unos enemigos, que eran estos amalecitas, habían invadido el pueblo, habían prendido fuego al pueblo, habían llevado todas las pertenencias, todos los ganados, todo el sustento, secuestraron a las mujeres y a los hijos para llevarlos y destinarlos a un destino peor que la muerte, que era la esclavitud. El dolor, el desconsuelo que los hombres sufren allí es tan grande. La angustia y el pesar de David y de sus hombres era de tal magnitud que dice que ellos lloraron y lloraron hasta que le faltaron lágrimas para llorar. Ellos se lamentaron hasta que las fuerzas, dice, para dolerse más se había acabado. Fue algo muy difícil de soportar. Era algo muy duro y venían cansados de luchar, y cuando se encuentran de regreso se encuentran que lo más íntimo, lo que ellos más, la gente que más querían, habían sido llevados. Que te lleven el dinero, que pierdas todo lo económico, es duro, pero que te lleven el corazón, que te lleven las personas que tú amas, eso es terrible, ¿no? No solamente, además, David sufre este ataque externo, sino también otro, por si fuera poco, interno. Sus propios hombres comienzan a murmurar de él y a echarle la culpa a David, y dice que él se angustió mucho porque los hombres hablaban de acabar con él incluso, ¿no? Qué tremendo. Así somos los seres humanos. Qué facilidad tenemos de perder el norte. Cuando tiempo ahí atrás David estaba comenzando sus andaduras y Dios le bendecía muchísimo. Tiempo atrás la gente estaba cantando: Saúl hirió a los 1000 y David a los 10.000. Eran cánticos y alabanzas cuando las batallas se ganaban, pero cuando iban mal las cosas, hablaban de acabar con él, ¿no? Esto le pasó a David, y esto nos puede pasar a nosotros también, ¿no? El ser humano es así, por eso no debemos de buscar la gloria ni la aprobación de los seres humanos. Tenemos que buscar la gloria, la aprobación, mejor dicho, en Dios y de Dios, ser aprobados por Dios, ¿no? Que tengamos siempre esa virtud de ser generosos a la hora de alabar a la gente, pero también moderados a la hora de echar la culpa también, ¿no? Que Dios nos ayude a ser gente leal, ¿no? Gente fiel. Un día estaremos delante y pretenderemos que la gente que viene con nosotros sea leal con nosotros. Pero no podemos pedir aquello que nosotros no hemos sido primero y que no hemos modelado primero con el ejemplo, ¿no? A Jesús le pasó. A Jesús dice la Biblia que en un momento dado la gente así lo quería hacer rey, como más adelante quieren crucificarlo y quieren despeñarlo. Entonces Jesús le decía a sus discípulos: mira, yo no me manejo por el grado de popularidad que alcanzo en medio de la gente. Yo me manejo por hacer la voluntad de Dios y por cumplir lo que Dios, mi Padre, quiere para mí. Entonces, volviendo a
a este texto, David ve que no es ni de aquí ni de allá, ¿verdad? No estaba en su pueblo, estaba en medio del pueblo enemigo, le acaban de robar todo lo que tiene, le acaban de robar cuanto él ama, su propia gente quiere acabar con él, pero dice la Biblia, y este es el centro del mensaje que hoy quiero hablar contigo y que Dios ha inquietado mi corazón para el día de hoy. David se angustió mucho, dice, pero él se fortaleció en el Señor. El pueblo hablaba de apedrearlo, ¿no? El pueblo a quien David estaba sirviendo tenía momentos ahora en los que el pueblo le golpeaba con ingratitud, con desconsideración, con maldad. Pero eso es algo que cuando servimos a Dios estamos expuestos. Y seguimos sirviendo a Dios y seguiremos sirviendo a Dios porque es a Dios a quien servimos, no a la gente. No importa que a veces la gente reaccione como estos hombres de David, con ingratitud, con desconsideración, incluso con maldad, sino que seguimos sirviendo porque Cristo fue el que dijo: ¿me amas? Apacienta mis corderos. Si me amas, cuida de los míos, ¿no? Seguimos sirviendo porque Jesús dijo: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Él es nuestra meta y por eso seguimos sirviéndole a Él, ¿no? Nuestro servicio a Dios va a ser probado, el de David fue probado, y Dios espera que nosotros superemos esa prueba, porque le servimos a Él. Todo va a ser probado en nuestra vida cristiana. Va a ser probado pues nuestra educación de nuestros hijos, vamos a ser probados como padres, vamos a ser probados como cónyuges, vamos a ser probados como personas que servimos a Dios en aquellos lugares donde estamos sirviéndole. Vamos a ser probados, pero Dios nos da las herramientas y nos anima a que superemos la prueba. Dios nos anima a que estemos aprobados en medio de esta prueba. Entonces, David se angustió mucho porque el pueblo se hablaba de apedrearlo, pero dice la Biblia que él se fortaleció en el Señor su Dios, su Dios. Fíjate que dice el Señor su Dios. David tenía un Dios personal. Es cierto que la primera reacción de David no fue buena. No dijo: ha ocurrido todo esto, no pasa nada, el Señor tiene un propósito, Dios me va a ayudar. No, él en una primera reacción dice que se angustió, y se angustió mucho, y lloró hasta que le acabó las fuerzas. Pero luego David dice, vale, reacciona y dice, después de llorar, se levanta y dice, bueno, el Dios que me ha librado en el pasado me va a ayudar hoy. El Dios que ha librado de mis enemigos en el pasado me va a ayudar y me va a sacar también de esta. David dice, se fortaleció en el Señor su Dios. Así que esas fuerzas que Dios quiere darnos a ti y a mí, esas fuerzas que necesitamos para cada etapa, cada ciclo de nuestra vida, Dios hace las cosas en ciclos, ¿no? Tenemos un nuevo ciclo por delante, tenemos una nueva etapa por delante, necesitamos las fuerzas de Dios. ¿Cuántas veces Dios no nos está inquietando y avisando de que vienen momentos en los que vamos a necesitar estar más fortalecidos de los que realmente ahora mismo estamos? Momentos en los que Él nos está ayudando a animarnos, ¿no? A fortalecernos, porque, como quien dice, agárrate que vienen curvas, vienen momentos complicados, fortalécete en mí. Dios quiere que nosotros nos fortalezcamos en Él. Y hay unas características de ese fortalecimiento, de esas fuerzas que Dios da y que hoy quisiera refrescar junto a ti. Estas fuerzas que Dios da y que Dios dispone para nosotros y que es su voluntad que nosotros disfrutemos y agarremos, ¿verdad? Estas fuerzas de Dios para ti son, en primer lugar, y para mí,
una propuesta. Es decir, en las circunstancias de la vida, yo elijo, tú eliges debilitarte o fortalecerte en Dios. Era un momento el que estaba pasando David de debilitarse o fortalecerse. Los 600 eligieron debilitarse, pero hubo uno, el 601, ese que eres tú, y ese que Dios quiere que sea yo. El número 601, que es David, que eligió fortalecerse. En las circunstancias de la vida nos podemos debilitar, podemos permitirnos debilitarnos, o por el contrario podemos fortalecernos, ¿no? Todo depende de a quién echemos mano, todo depende de a quién vayamos a recurrir, ¿no? David dijo, yo tengo un Dios personal, no es un Dios que oí alguna vez, yo tengo un Dios mío, íntimo, no es un Dios que simplemente he oído en la iglesia, es un Dios particular, el Dios que me ha librado en el pasado, me va a librar en el futuro, el Dios que me ha sacado del hoyo en aquella circunstancia del pasado, también me va a sacar, el que me libró de situaciones, me va a seguir sacando de situaciones parecidas, ¿no? Si hemos visto hacer Dios liberaciones por nosotros en el pasado, eso es también una base de fe para que nos pongamos firmes a esperar que Dios lo vuelva a hacer. Él abrirá camino en el desierto otra vez. Él es el que dice que no importan las situaciones que estemos pasando, vamos a poder estar firmes con sus fuerzas y junto a Él. Él quiere que nosotros nos fortalezcamos. Entonces podemos decidir y elegir tener las fuerzas de Dios o no, ¿no? Y yo quiero decir también que yo encuentro extraño a veces la pasividad de muchos hermanos, ¿no? Cuando están sin fuerzas, de no buscar las fuerzas que hay en Dios. Tenemos una fuente de fortaleza en Dios. Tenemos, tú y yo, un gran recurso de fuerzas en Dios, pero tenemos que buscarlas. Tenemos que buscarlas. Hay muchas cosas que Dios da por su gracia y que son un regalo, pero hay cosas que Dios da cuando nosotros las buscamos, ¿no? La mayoría de las cosas en Dios las recibimos como regalos de Él, pero también hay cosas que se reciben como un premio, como resultado de una búsqueda. Él dice en su palabra que Él es premiador de los que le buscan. Y no es lo mismo buscarle que no buscarle. No es lo mismo, ¿verdad?, salir a buscar las fuerzas de Dios que no buscar esas fuerzas. Es más, Dios espera que pasemos nuestras vidas fortaleciéndonos. Él espera que nosotros nos fortalezcamos en Él y no que vivamos languideciendo, ¿no? No que vivamos en esa desesperanza que tienen los que no le conocen, que vivamos como si no le conociéramos. Cuando estamos fortalecidos en medio de nuestras circunstancias, iremos fortalecidos a nuestra casa. Nuestros hijos van a ver a un padre y una madre que tienen fe, que están fortalecidos a pesar de los embates de la vida. Cuando estamos fortalecidos vamos a ir al trabajo con esa fortaleza de Dios. La gente que no conoce a Dios va a decir, ¿qué son esas fuerzas que tú tienes y que hay en ti? Yo quiero tenerlas. ¿Cómo haces? ¿Cómo es posible que puedas tener un diagnóstico de un cáncer y puedas estar gozoso, tranquilo y en paz? ¿Qué tienes tú? Ahí vamos a poder hablarle. Vamos a tomar un café, que te quiero explicar que hay alguien que tiene fuerzas para mí, que me ha perdonado, que me ama, que me ha hecho su hijo. Se llama Jesús y el que me da la paz en medio de las circunstancias. Hay recursos en Dios. Hay fuerzas de Dios para perfeccionarnos, para afirmarnos, ¿verdad?, para establecernos, como dice el apóstol Pedro, y para fortalecernos, que es de lo que estamos hablando en esta hora. David se fortaleció en el Señor su Dios. Fortalecerse es una propuesta de Dios. Dios quiere que nos fortalezcamos, que nos digamos como David, yo de aquí no me muevo
sin hablar con Dios, sin fortalecerme en Él, yo de esta circunstancia, yo no voy a recibirla sin más, yo voy a buscar en Dios su fuerza y su fortaleza para enfrentarla, para hacer aquello que Dios quiere que con sus fuerzas yo haga. Yo voy a fortalecerme en Él para hacer mi parte y ver la provisión de Dios haciendo su parte. Me acaban de robar todo lo que tengo, diría David, se plantaría aquí delante de nosotros, me acababan de robar lo que tenía, me acababan de robar lo que yo amaba, pero yo dije, esta circunstancia no me va a parar. Esa circunstancia física que tú tienes, tú no puedes dejar que te pare. Buscamos las fuerzas en Dios. Esa situación laboral, económica, familiar, no puede pararte. Es que no puede pararte. Hay fuerzas en Dios para que tú salgas adelante en ellas. ¿Por qué debemos fortalecernos? Esa es la cuestión. ¿Por qué debemos nosotros fortalecernos? Obviamente porque si no, nuestra vida va a ser una vida de miseria. Nuestra vida va a ser vivir arrastrados, ¿no? La Biblia dice, nadie es fuerte en su propia fuerza. Cuando yo tenía 20 años pensaba que era fuerte para todo y que yo podía. Era cuestión de pasar el tiempo y te das cuenta de que es una realidad lo que dice la Biblia. Nadie es fuerte en su propia fuerza. ¿Por qué tenemos que fortalecernos? Porque si estamos débiles, si no estamos fuertes, no podremos hacer el propósito de Dios. No podremos enfrentar, no podremos ni siquiera hablar y mostrar al mundo la salvación que se nos ha encomendado a nosotros que mostremos. No tendremos nada si no tenemos fortaleza en Dios. ¿Por qué fortalecernos? Porque es la voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. Es la voluntad de Dios que estemos fuertes. Dice en Efesios 6, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. Es la voluntad de Dios que tú te fortalezcas, que yo me fortalezca. Si estás débil, si yo estoy débil, tenemos que buscar a aquel en el que hay fuerzas. Aquel que es manantial de fuerzas. Dios las tiene para ti. Dios tiene fuerzas para ti. Tú no las tienes, yo no las tengo, no están en nosotros, pero podemos y debemos alcanzar esas fuerzas. Tenemos que buscarlas. No nos podemos resignar a vivir sin ellas. Esa resignación a veces también hasta dentro del ámbito religioso. Resignarse. No. No nos podemos resignar a vivir en la miseria. Tenemos que buscar y vivir en la abundancia de Dios, en las fuerzas de Dios. Hay que pedirlas, hay que reclamarlas, hay que creerlas, ¿no? Pero no se puede vivir una vida cristiana victoriosa sin las fuerzas de Dios. Son una propuesta, están a nuestra mano. Hay fuerzas para nuestros temores. Hay fuerzas de Dios para esas ansiedades que vivimos. Hay fuerzas de Dios para esos momentos en los que nos vemos aplastados, ¿no? Hay fuerzas de Dios para poder vencer nuestros fracasos, nuestros dolores. Hay fuerzas de Dios. Entonces, esas fuerzas son una propuesta de Dios. Tú eliges, yo elijo. Y esas fuerzas que están propuestas por Dios, ¿de dónde las quitamos nosotros, no? Está claro que David sacó fuerzas, pero las fuerzas no estaban en él, en David. David se fortaleció en sí mismo. No dice eso. Dice que él se fortaleció en Dios. Las fuerzas hay que sacar las fuerzas fuera de uno mismo, en Dios, ¿no? Ese es el lugar donde están las fuerzas verdaderas. Son unas propuestas, pero hay que buscarlas. Son unas propuestas de Dios, pero hay que salir a buscarlas. Tengo que hacer algo, ¿verdad?, para buscarlas. Las fuerzas están fuera de nosotros, pero las podemos recibir, las podemos tomar, las podemos obtener. Otra de las cosas que veo en este episodio tan bueno, ¿no?, que Dios nos dejó aquí escrito para nosotros, es cuando decimos que David se fortaleció en el Señor, me hace pensar, después el relato nos cuenta que al final David persigue a aquellos que les habían robado y libera a su gente.
el texto bíblico allá más adelante nos va a decir que David no solamente él logra alcanzar a la gente que los había secuestrado a las familias y los habían robado, sino que también cuando él recupera ve que todo aquello estaba intacto, ¿no? David dice en el versículo 18: y libró David todo lo que les habían tomado y sus mujeres, no les faltó cosa alguna, ni chica ni grande, así como hijos e hijas del robo de todo lo que le habían tomado, todo David lo recuperó. Entonces, eso me hace pensar que ¿qué hubiera pasado si David no se hubiera fortalecido en Dios? ¿Qué hubiera ocurrido, no? ¿Qué ocurriría si David no se hubiera fortalecido en el Señor? Perdería a su mujer, perdería a sus hijos, perdería sus tierras, perdería sus posesiones, que me habla de otra de las características de las fuerzas de Dios, y es que las fuerzas de Dios son una provisión para ti y para mí. Traen provisión. Cuando nosotros tenemos las fuerzas de Dios, eso va a traer provisión para nosotros. Él se hubiera quedado sin su familia, sin sus tierras, sin sus posesiones. Mira, mucho antes de que tengas un problema, Dios ya tiene la provisión y tiene las fuerzas para que tú puedas enfrentar ese problema. Ya tiene preparadas ahí fuerzas, recursos para fortalecerte, para que tú puedas enfrentar el problema. Antes de que venga el problema, Dios ya tiene esa provisión, pero tenemos que salir a buscar esa provisión. Es una propuesta, trae para nosotros provisión. ¿Qué hubiera pasado si David no se hubiera fortalecido en Dios, no hubiera buscado estas fuerzas en Dios? Hubiera perdido su futuro de rey. Hubiera perdido el plan de Dios para su vida. Él se le conoce como el rey David. No es David, es el rey David. Y su reinado fue tremendo, hizo cosas tremendas de parte de Dios para el pueblo de Dios. Lo que hubiera perdido si él no se hubiera fortalecido, ¿no? El plan de Dios, la posición de rey, es decir, que las fuerzas de Dios para ti y para mí nos traen el propósito de Dios. Son una propuesta, traen provisión, pero también traen propósito. Son fuerzas para el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti y para mí. La Biblia nos enseña que en el libro de Jeremías, Dios habla y dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, antes de que se formaran tus huesos, yo te elegí para mí, para mis caminos. O sea, Dios tiene un propósito específico para ti. No es solamente que tú vengas, nazcas en esta tierra, crezcas, te cases, tengas hijos y te vayas. No, hay un propósito, hay un plan para ti, y las fuerzas de Dios te van a ayudar y me van a ayudar a cumplir el propósito para el que tú y yo estamos aquí en esta tierra. Tu propósito y mi propósito, necesitamos las fuerzas de Dios para vivir en ese propósito. El que tú te fortalezcas en el Señor va a cambiar tu historia. El que tú vivas fortaleciéndote en el Señor va a cambiar la historia de tu casa, de tus hijos, ¿no? Va a cambiar la historia de los que te rodean. Y finalmente, otra de las características de las fuerzas de Dios es que traen para nosotros prosperidad. Porque precisamente, ¿no? Van a conseguir, van a ayudarnos a que nosotros podamos disfrutar de la prosperidad de Dios, de ir adelante, de ir hacia donde Dios nos ha soñado, de que tengamos todo lo que necesitamos nosotros y nuestra casa, ¿no? Por eso las fuerzas de Dios, propuestas, traerán provisión, traerán propósito y traerán para ti prosperidad. Que Dios te bendiga y hasta la próxima. Oro que
el Señor te impacte con esta palabra y que haga de ti un hombre y una mujer que vive tocando el trono de Dios, ahí, buscándole, buscando fortalezas, buscando fuerza para vivir todo aquello que Dios tiene para ti. Oro que el Señor te haga de ti una persona que esté prendida, ¿no? Y de estar buscando esas fuerzas en el trono de Dios. Alguien que sabe tocar el trono en medio del problema, alguien que sabe depender de quien tiene que depender, alguien que sabe buscar las fuerzas en aquel que tiene todas las fuerzas para ti. Que Dios te bendiga.